Doctora María Sol Valero, buenos días, bienvenida. Esta es la última etapa del concurso 240. Como resulta de estilo, le cedo la palabra para su presentación y luego consejero y consejera le van a hacer algunas preguntas. Bien, muchas gracias. Bueno, yo soy Sol, nací en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, hace casi 45 años. Mañana cumplo 45 años. Desde muy chica vinimos a vivir primero a Chipoleti, a Neuquén, con un paso fugaz por Neuquén y Chipoleti cuando tenía 3 años. Y desde que entré a la primaria a Chosmalal. Me crié en Chosmalal, hice toda la primaria allí. Mi papá es abogado, está jubilado ya hace unos años, básicamente toda su carrera fue como defensor oficial, y por su trabajo vamos a vivir a Chosmalal en el año 86. Hice toda la primaria allí, mi mamá es docente, los dos ya están jubilados hace mucho tiempo. Cuando terminamos mi hermano y yo nos acercamos al fin de la primaria, de hecho yo ya lo había terminado, el proyecto familiar pasa a ser en Zapala, también por una cuestión laboral de mi papá. Así que en Zapala hice toda mi secundaria. Ellos siguieron viviendo en Zapala, así que allí volvía cuando me fui a estudiar Derecho a la Universidad de Buenos Aires. Hice la carrera en el tiempo justo previsto, siempre con el proyecto de volver. Yo no tenía mis planes hacer mi vida en la ciudad, sino que sabía que era en el interior. Concretamente yo quería vivir en Villa Langostura, teníamos una casa ahí desde hacía un montón de años, entonces siempre tuve la contradicción de vivir en Villa Langostura, pero al mismo tiempo yo sabía que quería entrar al Poder Judicial, quería hacer carrera en el Poder Judicial y trabajar allí. Tuve mucha suerte y coincidió que el juzgado de Villa Langostura, que estaba creado por ley hace muchos años, se crea, lo ponen en funciones y concursan todos los cargos. Justo yo me recibo en diciembre del 2004, termino de cursar, me entregan el título en septiembre del 2005 y a fin de año son los concursos para poner en funciones el juzgado de Villa Langostura. Empiezo a trabajar ahí, en el juzgado de Villa Langostura, en la Secretaría Penal. Era un juzgado multifuero con 2 secretarías, una penal y otra del resto de los fueros. Cada una tenía un secretario y 2 prosecretarios. Empiezo primero como prosecretaria relatora, ahí en la Secretaría Penal, luego como prosecretaria letrada, unos años después, y permanezco en el juzgado multifueros hasta que empieza a regir el nuevo Código Procesal, oportunidad en que el juzgado queda sin el fuero penal, sigue siendo juzgado en el resto de los fueros, y el personal que trabajaba ahí migra a fiscalías y oficinas judiciales. Ahí voy a trabajar a la fiscalía. Yo no quería hacer trabajo administrativo, entonces hice todo lo posible para ir a una fiscalía. En realidad primero intenté ir a la defensa. En ese momento Villa Langostura no tenía cargo de defensor. Se preveía, para el momento se previó así, y así inició con el código nuevo, un funcionario letrado que estuviera en Villa Langostura y actuara como apoyatura del defensor en ese momento de Junín de los Andes. Hay unas pequeñas tratativas para ir ahí a la defensoría, después cambian de idea, no se iba a implementar y demás, cuestión que terminó en la fiscalía hasta el año 2017, en que concurso para el cargo que hoy ejerzo, que es de defensora pública en Villa Langostura. Eso en cuanto a mi historia laboral. En cuanto a mi familia ahora inmediata, estoy en pareja con Juan hace muchos años y tenemos una hija, Martina, que tiene 5 años, Salita de 5, así que fascinados con todas sus actividades y avances. Villa Langostura es el lugar que elegí para vivir hace muchos años, por la zona. No me imagino en un lugar diferente al sur y a las montañas y a ese entorno, como proyecto personal y como proyecto de vida para mi familia. Y bueno, entiendo que estoy lo suficientemente adaptada al medio. Tenemos la distancia, complica en la tarea diaria, desde lo más básico, como puede ser el hielo para transitar, la lluvia para el estado anímico y todo lo que no se puede hacer, los servicios que tienen sus problemas, los cortes de luz, de internet y demás,
las cuestiones que uno resigna, por ejemplo, en cuanto a capacitación, porque ahora después de la pandemia hay muchas más opciones a distancia, pero bueno, hasta ese momento era complicado. Pude hacer igualmente una especialización en magistratura en la Universidad de San Martín, era un convenio de la Universidad de San Martín con la Universidad del Comahue, presencial hace muchos años antes de tener a mi hija. En Villa La Angostura, bueno, pasamos un volcán, que fue toda una experiencia y fue un desafío desde lo laboral también, porque sobre todo el fuero, si bien hubo suspensión de términos y demás, todo el fuero penal siguió trabajando, seguimos teniendo detenidos y demás, y bueno, ahí estuvimos. Después una pandemia y bueno, creo que la hemos superado y bueno, contenta con el lugar y esa soy yo brevemente. Doctora, usted reside en Villa La Angostura y el centro de funciones de este cargo es en San Martín de los Andes. ¿Cómo imagina sanear esa situación en el caso de acceder al cargo? Bien, respecto a esa situación, es lo que está ocurriendo desde hace prácticamente un año. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Yo estoy subrogando este cargo para el que estoy concursando desde el mes de noviembre concretamente. En realidad, el defensor de circunscripción anterior se jubiló antes, se jubiló en junio, mayo, junio por ahí, pero todavía estaba el defensor de San Martín y él, por una cuestión de antigüedad en el cargo, era el que subrogaba. El defensor, que es el doctor Pombo, juró como juez de garantías en noviembre y desde noviembre fui la única defensora a cargo de toda la circunscripción, o sea, el cargo de Junín estaba vacante desde hacía 2 años, acaba de jurar el doctor Nestares la semana pasada, pero bueno, no había defensor durante todo ese tiempo en Junín y en San Martín tampoco. Es decir, estoy atendiendo las necesidades desde Villa La Angostura, con todos los viajes que resultan necesarios, sin absolutamente ningún inconveniente. La carga de trabajo también es bastante, si bien hay más cantidad de audiencias, después les puedo detallar un poco más respecto de eso en San Martín, hay mucha carga también en Junín y en Villa La Angostura, y bueno, con la predisposición a viajar, que no es un inconveniente para nada, o sea, yo, como les expliqué, vivo hace 20 años ya en Villa La Angostura, nunca hubo un vehículo oficial, digamos, los defensores públicos no tenemos a disposición un vehículo oficial como tienen, por ejemplo, las fiscalías o los juzgados, los jueces de garantía. Siempre me moví en mi vehículo particular sin ningún inconveniente, tengo un vehículo apropiado, estoy acostumbradísima a viajar por 7 lagos, a manejar en la nieve, en el hielo, así vivo hace 20 años y bueno, y entiendo que con la tarea he podido cumplir sin ningún inconveniente desde ese momento hasta el día de hoy. Por supuesto que si resulta, en función de la demanda, permanecer más tiempo o trasladarme definitivamente a San Martín de los Andes, eso es lo que haré. No lo tengo previsto en el corto plazo. Lo he conversado con la Defensoría General respecto de esta situación y me han manifestado que desde ellos no existiría, mientras se cumpla con la función, por supuesto, y con la demanda y se pueda atender la demanda, no existiría ningún inconveniente. Yo, además de trasladarme de esta manera que les acabo de describir, mi familia tiene una vivienda en San Martín de los Andes, entonces tengo solucionada esa cuestión, no es que dependo de que haya alojamiento turístico en plena temporada, que es un problema conseguir, ni de alquiler permanente, porque tengo una vivienda en San Martín, que es donde paramos habitualmente. Mi pareja también atiende audiencias en San Martín y esto lo obliga a trasladarse periódicamente. De hecho, una vez cada 15 días, sin duda, estoy en San Martín de los Andes, cumpliendo con lo que no podemos hacer a distancia. Muy bien. Perdón, le quería hacer una mención también para completar esto. Desde que estoy a cargo como única defensora de toda la circunscripción, suplimos esta faltante de defensores, primero con un MF6, un funcionario, un asesor jurídico en Junín de los Andes, que se creó hace 2 años, justamente para poder, si bien yo como defensora subrogaba, pero necesitaba una persona que estuviera en el día a día para tener este trato personal con la gente y atender las audiencias, que tenemos una carga muy alta de audiencias, y nos facilitaron desde el Servicio de Gestión Penal
admitieron un traslado de la funcionaria también con categoría MF6, que era la cabeza del Servicio de Gestión Penal en la cuarta circunscripción, pasó a prestar funciones a la unidad operativa, a la sede de San Martín de los Andes. Así, de esa manera, estuvimos atendiendo la demanda y seguimos al día de la fecha un MF6 en cada lugar. Esto también implica cubrir la subrogancia, el cargo de defensor de circunscripción implica cubrir también ejecución, porque el cargo de defensor de ejecución del interior también está concursándose. El doctor Borgonovo dejó de ser el defensor de ejecución más o menos al mismo tiempo que el doctor Pombo, o sea, noviembre del año pasado. Desde ese momento, también el defensor de circunscripción de la sede subroga al defensor de ejecución. Entonces también estoy cumpliendo con esa función, también con la colaboración de un asistente letrado, también un funcionario que tiene asiento en Junín de apoyatura para este tipo de audiencias. Y bueno, y la otra función que también estamos cumpliendo es justamente la del Servicio de Gestión Penal, porque al haber trasladado la funcionaria que era la responsable del servicio en la cuarta circunscripción a trabajar con nosotros en la unidad operativa, el Servicio de Gestión Penal allá quedó con una administrativa. La administrativa tiene régimen de administrativo, entonces es de lunes a viernes de 8 a 14, es decir que cuando terminan a las 14, ese celular también está transferido a mi celular, o sea que también subrogamos, con la ayuda de mis dos compañeros asistentes letrados, subrogamos el Servicio de Gestión Penal también, en lo que hace a comunicaciones de detenidos, notificaciones de audiencias y demás. Esa es la función. Muy bien. Buen día. Sí. Para pasar un poco entonces en limpio, ¿cuál sería todo el equipo que forma parte de la defensa pública en la cuarta circunscripción? En la cuarta circunscripción, ¿Cómo sería? Porque es como que lo que veo que hoy hace de todo. tal cual le está sonando, así es, exactamente. La cuarta circunscripción tiene esta particularidad que no tiene otra sede, podría ser Neuquén con Rincón, pero tampoco tiene esta problemática. Las tres sedes que tienen problemáticas muy distintas, respecto de las cuales después me voy a explayar. Concretamente, en las tres sedes, igual cubrimos otras ciudades, claramente, pero estas son las tres sedes donde tenemos asiento. La sede de San Martín de los Andes, en este momento, originariamente es el asiento de funciones del defensor de circunscripción, tiene previsto un cargo de defensor público también, que está concursándose. Hoy, en San Martín de los Andes, está esta asesora jurídica con un empleado administrativo. En Junín de los Andes tenemos el flamante defensor que juró esta semana. Hay dos asesores jurídicos, una que está abocada específicamente al seguimiento de las condenas en suspenso y del control de las pautas de suspensión de juicio de prueba, y el otro funcionario que es el que se ocupa de ejecución. Además hay dos empleadas en la unidad operativa, dos administrativas, una administrativa del Servicio de Gestión Penal y una administrativa de ejecución. Ese es el plantel de Junín de los Andes. Y en Villa Langostura, defensor público que soy yo, y una empleada administrativa que está conmigo desde mayo. Estuve un año sin empleado administrativo, o sea, dentro de esa función, desde noviembre hasta mayo, la defensoría de Villa Langostura era yo. Desde abrir la puerta, hablar por teléfono, ir a las audiencias, entrevistar a la gente, cubrir las otras sedes. Ese es el personal de la cuarta circunscripción. ¿Y tiene alguna proyección o algún plan, digamos, de cómo esto podría optimizarse o mejorarse en base al funcionamiento de la... En principio yo entiendo que cuando estén cubiertos los cargos, obviamente el de defensor de San Martín, que es el que nos estaría faltando, vamos a estar un poco mejor porque tendríamos una persona más en términos objetivos de estructura. Ahora, si quien accedo al cargo soy yo, si me va bien y accedo al cargo, vamos a tener un agujero en Villa Langostura. Si la doctora Miñón, que es quien está concursando para defensor de San Martín y es hoy la asesora jurídica, accede al cargo, también va a haber un faltante ahí. Mi proyecto, para el caso de acceder, una vez que esté completa la estructura, terminados todos los concursos, es conseguir gestionar ante la Defensoría General que estos dos asistentes letrados que fueron creados para cubrir esta coyuntura específica que se nos dio desde noviembre del año pasado, permanezcan.
porque en definitiva San Martín no tenía previsto un asesor y está prestado del servicio de gestión. Mi idea es, entiendo que administrativos no necesitamos más, porque entiendo que la cantidad de administrativos, mientras estén todos y no haya vacancias, resultan suficientes, pero sí entiendo que mantener esta apoyatura de asistente letrado, uno en cada una de las sedes, resulta muy importante, sobre todo para la preparación de audiencias, cuando el defensor está justamente en una audiencia. Nosotros tenemos un ritmo de, por ejemplo, en San Martín de los Andes hay en promedio 3, 4 audiencias por día. Mientras el defensor está en audiencia, no puede estar obviamente entrevistando gente de otros casos o atendiendo a gente nueva, usuarios nuevos que se presentan con diferentes demandas. Y ese trabajo en algunos casos puede ser un poco suplido, atendido en la urgencia por el empleado administrativo, pero quien lleva el caso y tiene que preparar entrevistar a la gente y demás y darle una respuesta más acabada es el defensor. Entonces, entiendo, o un letrado, entiendo que permanezcan estos dos cargos como fijos en esas sedes resulta importante. Sobre todo en la de San Martín. San Martín es la que numéricamente tiene más cantidad de legajos en trámite. No legajos, usuarios, porque acá hay una cuestión con las estadísticas. Nosotros nuestra estadística del Ministerio Público de la Defensa la armamos en función a los usuarios. Entonces no necesariamente es un legajo, ¿sí? Un legajo puede tener 5 usuarios diferentes, entonces compatibilizamos usuarios de la defensa pública. ¿Y las estadísticas que le marcan o que Las estadísticas, pueden, digamos, sacar en limpio? Las estadísticas nos reflejan justamente la diferencia que yo, conociendo la sede hace tanto tiempo, percibo que tiene que ver con, si bien están en una misma circunscripción, son 3 ciudades, las ciudades cabeceras, ¿sí? No menciono a Piedra del Águila y a Villa Traful como ciudades principales, igual que Santo Tomás y los demás parajes que forman parte, Cushing Manzano, todos los que forman parte de la circunscripción, en este punto, porque en número son insignificantes en cuanto a cantidad de legajos y demanda de audiencias y demás, lo que no los hace menos importantes, pero en este parámetro, en este pantallazo general, tienen 3 conflictividades muy distintas, las 3 ciudades. Junín tiene básicamente cuestiones tiene mucho más conflicto de índole rural y relacionado con pueblos originarios, tiene mucha más comunidad originaria en los alrededores, entonces hay muchos más casos que tienen que ver con conflictos suscitados en esos lugares, rurales o comunidades. Circunstancia que no es tan importante numéricamente en Villa La Angostura o en San Martín de los Andes. En Villa La Angostura, si bien existe un conflicto relacionado con pueblos originarios, es un conflicto de hace muchísimos años y que no nos ha tocado intervenir a la defensa pública nunca porque, como es siempre el mismo conflicto y desde hace tanto tiempo intervienen abogados particulares desde que yo llegué a Villa La Angostura, el conflicto es más o menos ahí, 2004-2005. Fuera de ese caso concreto de Villa La Angostura, no tenemos esta ruralidad y esta cantidad de comunidades que tiene Junín de los Andes. Por el contrario, San Martín, ciudad mucho más grande, con una... se me escapó la palabra, con una diferencia tan importante entre sus ciudadanos, el poder adquisitivo de una parte, exactamente, gracias. Entonces tiene mucho más delitos contra la propiedad en porcentaje que los que se dan en Villa La Angostura y Junín. Si bien tiene comunidades de pueblos originarios, numéricamente son los menos. Por eso es que entiendo que San Martín tiene que tener más recursos para procesar esta mayor cantidad. También la Fiscalía avanza más en los delitos contra la propiedad en San Martín, en términos de no priorizar en todos los casos salidas alternativas, como sí sucede en Junín o en Villa La Angostura con ese tipo de hechos, con delitos contra la propiedad. Entonces hay más juicios de ese tipo, hay más... requerimientos de apertura a juicio, por lo menos. Después, muchos terminan con acuerdo. Villa La Angostura en ese sentido y Junín son totalmente distintos. Y lo que sí tenemos en todas es un 20% aproximadamente de abusos contra la integridad sexual, contra la libertad sexual.
no solo significan un 20% aproximado de la estadística en las 3 sedes, sino que es arriba del 80, yo diría casi el 90% de los hechos que van a juicio. O sea, no se hacen juicios de otro tipo de delitos que no sean sexuales. Generalmente tienen de la mano alguna cuestión en contexto de violencia de género, pero son arriba del 80% de los juicios. Los otros pocos juicios que se hacen por delitos que no sean de ese tipo es porque por los antecedentes previos no tuvieron acceso a una salida alternativa. Pero la conflictividad pasa por ahí, los juicios que se hacen son casi exclusivamente de abuso sexual. Bien. ¿Y cómo atienden todas las cuestiones que se suscitan en Piedra del Águila, en Santo Tomás, Bien. por ahí las instancias? Piedra del Águila y Santo Tomás, por una división de la Fiscalía, quedaron, cuando inició la sede judicial, cuando yo trabajaba en el juzgado multifueros y trabajaba en la Fiscalía, Piedra del Águila era de Villa Langostura, de la sede de Villa Langostura. De hecho, para los demás fueros, para civil, para familia, sigue siendo de Villa Langostura. Pero penal, por una disposición del fiscal general, lo corrió, asumió Piedra del Águila, Junín de los Andes. Entonces se atienden desde la sede de Junín de los Andes. Por supuesto que por subrogancia a veces intervenimos otros de los defensores, pero lo atiende, porque estadísticamente los números lo permitían, lo atiende la sede de Junín de los Andes. Viajando aproximadamente una vez por mes. Generalmente los usuarios no tienen recursos para viajar, es muy complicada la conectividad también, porque si no tienen vehículo particular, no hay colectivos que los permita, que puedan ir en transporte público, los horarios no dan para ir y volver el mismo día, se tienen que quedar a dormir, lo mismo pasa con los de Villa Langostura, y eso es una complicación. Así que bueno, se prioriza mucho el uso del Zoom, que para eso está preparado el Juzgado de Paz de Piedra del Águila para que puedan comparecer desde ahí. Sin perjuicio de ello, aproximadamente una vez por mes hacemos comisiones a Piedra del Águila. ¿Y esas comisiones, así que sea una vez al mes, le parece que es un número correcto? ¿O comisiones justamente? En realidad, forzaría tal vez llegado el... A ver, esto es muy dinámico, ¿sí? Hay momentos en que prácticamente no hay demanda, que prácticamente no hay legajos, y de golpe hay como una explosión en el número y un aumento. Entonces, en ese sentido, es un poco a demanda, ¿sí? Por supuesto que cuando hay algún caso específico, o esto que suele pasar, bueno, en pandemia hubo muchas cuestiones relacionadas con delitos contra las personas, lesiones y demás, obviamente eso implica una mayor demanda y implica mayor frecuencia en las comisiones. Por supuesto que la idea es que cuando tengamos los recursos humanos suficientes como para poder movernos un poco más, sin desatender lo que tenemos que atender en las sedes principales, en las 3 ciudades cabeceras, por supuesto que es lo ideal y es el proyecto. Por ahora estamos cubriendo como podemos con este déficit importante de personal que les acabo de comentar. Gracias. No, no. Buen día. Buen día. Dos preguntas nada más. Una que tiene que ver con su opinión sobre la evolución del Instituto de Juicio Directo. Y después me interesa saber eso, que te vea conciencia y cómo dirime los conflictos éticos que puede llegar a tener en el ejercicio de su función. Bien, gracias. Respecto al juicio directo, bueno, mientras era proyecto, antes de entrar en vigencia la reforma, desde el Ministerio Público de la Defensa, y me incluyo porque se nos pidió opinión a todos los defensores antes de efectuar la opinión formal de la cabeza, desde la defensora general, entiendo en lo personal que resulta absolutamente violatorio del derecho de defensa en juicio, de nuestro ordenamiento convencional, de las convenciones internacionales, tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como la Convención Americana, que son parte de nuestra Constitución, que establecen que todo imputado tiene derecho a preparar su defensa de manera eficaz y para esto producir pruebas.
Nuestro código procesal también lo prevé en el 135. O sea, nosotros defensores tenemos que tener la posibilidad de preparar esta prueba, sea por los hechos concretos, porque se habla, como es para casos de flagrancia, la fiscalía o el argumento fuerte es, ya está toda la prueba producida porque se produjo ahí. No, pero desde la defensa puede haber mucha más prueba necesaria a producir. Por ejemplo, podemos tener un inimputable. Y en un juicio directo no nos vamos a dar cuenta, porque esto requiere una evaluación psicológica, psiquiátrica, requiere un estudio de su historia clínica para que estos profesionales que nos asisten desde el Servicio de Gestión Penal nos puedan hacer esta evaluación, esta intervención. Eso se me ocurre como caso más extremo, pero también pueden existir otras pruebas que nuestro asistido quiera que se produzcan y así es su derecho. Y esto de que no podamos oponernos los defensores y que sea por la sola petición del fiscal, entiendo que resulta absolutamente violatorio del derecho de defensa en juicio en sentido amplio de nuestro asistido. Sin perjuicio de ello, nosotros no habíamos tenido propuestas justamente ante este pedido de opinión cuando era proyecto de ley. Se hizo un sondeo en todas las defensorías a ver qué había pasado, si habíamos tenido propuestas o pedidos de juicio directo cuando todavía era facultad de ambos proponerlo, o podíamos oponernos, y no se hacían propuestas habitualmente en ese sentido. En San Martín de los Andes, uno de los precursores del proyecto es el intendente de San Martín de los Andes, entonces desde la Fiscalía había habido un par de propuestas de juicio directo en ese momento que no habían sido aceptadas. Hace aproximadamente 2 meses o un poquito más, ya con la entrada en vigencia del juicio directo tal cual está arreglado hoy en nuestro ordenamiento, hubo una petición de este tipo de procedimiento en una causa de San Martín de los Andes, en una tentativa de hurto de vehículo dejado en la vía pública, una bicicleta concretamente. Se pidió y la defensa se opuso por argumentos similares a los que acabo de manifestar. El juez igualmente dispuso la elevación, la jueza dispuso la elevación, o sea, la admisión de este procedimiento, pero sin perjuicio de ello le dio un plazo a la defensa para producir prueba. Justamente admitió el procedimiento, pero dio 15 días para la prueba. Bueno, conclusión, este juicio directo terminó desvirtuado, que iba a ser tal vez el primer antecedente de la provincia, terminó desvirtuado porque después de los 15 días hubo una prórroga y después una reprogramación, y finalmente iba a ser hace unas 2 semanas o 3 el juicio, y quedó rebelde el imputado, no se presentó. Así que en definitiva, el que iba a ser el primer caso en el que tuvimos todos estos cuestionamientos, poco ya tiene de juicio directo, o sea, cuando realmente se ha habido, y la verdad que poco le quedó del espíritu original. Así que bueno, la postura sigue siendo la misma. Yo entiendo que desde este lado del mostrador, desde la defensa pública, tenemos que seguir batallando, más allá de su inimpugnabilidad. Tenemos que encontrarle la vuelta. Yo creo que a través de el perjuicio irreparable tiene que haber una forma de lograr entrar en impugnación, pero bueno, una forma similar me refiero a aquella de la inimpugnabilidad del 168, del control de acusación. Si bien se prevé también que es inimpugnable, pero se admiten reservas para la impugnación al momento de la sentencia. Yo entiendo que por ese lado tendremos que encontrarle una salida, pero bueno, por ahora no se hizo y no parece. Después de eso, digamos, desde que se propuso y se admitió el juicio directo, y al día de hoy, que todavía no logró concretarse, no hubo nuevas propuestas. No es que siguieron con la misma tesitura, y hemos tenido casos en flagrancia, donde la persona es detenida en ese momento, similares al que originó esta propuesta, y no se ha vuelto a repetir el pedido de la Fiscalía. En cuanto a la objeción de conciencia, no me tocó nunca un caso que me generara esta situación, que me pusiera en la situación de hacer uso de esta objeción, que entiendo es un derecho que todos tenemos. No me tocó. Soy defensora pública hace 7 años, o sea, cumplo 7 años a fin de año, no me pasó nunca. Obviamente ha habido algunas situaciones en que me excusé
pero por los supuestos previstos en el código. Básicamente en un lugar como Villa La Angostura es un pueblo chiquito, entonces ha sido por conocimiento o amistad con alguna de las partes. Generalmente ha sido con el denunciante, ¿sí? Entonces, nada, por amistad pública y manifiesta con quien resultaba damnificado. Pero bueno, en este sentido trabajamos en equipo, siempre trabajamos cuando estaba el plantel completo y ahora lo seguimos haciendo. Siempre trabajamos en equipo sin ningún problema y obviamente intervino alguno de mis compañeros sin ningún inconveniente. Pero no me ha ocurrido tampoco en casos que es la pregunta de todos. A ver, tenés una hija, ¿qué te pasa con los abusos sexuales? ¿Cómo llegás a ese punto? Y bueno, nuestra tarea va mucho más allá de emitir opinión. Nosotros no estamos para juzgar ese hecho, no estamos para emitir una opinión o valorar ese hecho. Nosotros somos defensores de ese usuario, defensores acérrimos de sus derechos humanos y de sus garantías constitucionales, y estamos para velar por eso, por esa situación, y ese es nuestro trabajo, no más que ese. Y además a esto le sumo, porque esto es una pregunta habitual de los amigos, ¿sí? De los amigos que no son abogados, que no tienen nada que ver con esto. Y bueno, y a mí me gusta hacer mucho hincapié en esta cuestión. Esa persona que está siendo juzgado por ese hecho no solo es inocente, hasta que tenga una sentencia firme, no solo es inocente, sino que además es una persona que está ahí por esta denuncia, por este hecho, pero que además es un vulnerable, atravesado en realidad por multiplicidad de vulnerabilidades, y que no solo tiene ese problema, tiene un montón de problemas más. Y que nosotros somos la primera cara visible que tiene, la primera persona con la que puede hablar, no puede hablar con nadie más. Y entonces y él no tiene muy clarito que, bueno, yo estoy acá con esta defensora para hablar de esto, que es este caso de abuso sexual por el que estoy acusado. Esta persona tiene un montón de problemas, y bueno, es importante ahí las entrevistas que tenemos con ellos, la actitud que uno tenga con ellos, la empatía que uno tenga con esta persona para detectar todas esas vulnerabilidades y cómo ayudarlo más allá del asesoramiento técnico jurídico en concreto para este caso. Desde ese punto de vista entiendo que no, supongo que pasa por ahí, que no he llegado a este punto de tener una objeción. Pero le hago una pregunta, si relacionado a esto, ¿ha tenido en toda su carrera causas propias? ¿Cómo actuaría o si es como ha actuado? Si ha sido abogada de sí misma, digo, alguna causa. ¿Un hecho le haya ocurrido? No me tocó nunca, tampoco por suerte de un familiar, no, sí de estas situaciones, amigos o conocidos por vivir en un lugar así chiquito hace 20 años, pero no, por suerte no me ha tocado. Más allá de la consulta, obviamente, claro, que claro. nos hacen todos, Sí. tengo un amigo que le pasó tal cosa. Claro, Normalmente exacto. no. Está bien, gracias. No, por favor. Muchas gracias. Por nada, gracias. Bueno, háblenos entonces de sus fortalezas y sus debilidades. En el caso de ocupar este lugar por el que hoy usted está concursando. Bien. Bueno, mi fortaleza, yo entiendo, principal tiene que ver con el conocimiento del lugar. Con el conocimiento no solo del lugar físico, geográfico, territorial, con el conocimiento de la idiosincrasia del lugar, de la conflictividad que, como les expliqué, es muy distinta en cada uno de los lugares. No es lo mismo Villa La Angostura que San Martín, Junín, Piedra del Águila o Villa Traful. Tienen conflictos absolutamente distintos y no solo desde la conflictividad de ellos, sino que también la forma de judicializar o no estos conflictos es muy diferente. Las víctimas, los denunciantes, tienen pretensiones muy distintas en los tres lugares. Esto a fin de evaluar las salidas alternativas y demás. Pero a su vez, los operadores judiciales, los fiscales, son muy distintos en las tres sedes. Tienen criterios muy diferentes. Yo no sé si esto tiene que ver con que no tienen fiscal jefe, entonces tal vez eso influya un poco, pero son tres fiscalías absolutamente distintas. Yo, por trabajar hace tanto tiempo en la sede, en la circunscripción, no solo conozco la problemática del lugar, sino que conozco a todos los operadores.
no solo judiciales, sino a la policía. Tengo buena relación con la policía. Yo trabajaba en la Fiscalía durante muchos años y en el juzgado penal, la Secretaría Penal también durante muchos años. Y entonces desde ese punto también con la policía tengo muy buena relación, que es una traba que solemos tener los defensores, digamos. A los defensores las comisarías suelen no contestarnos nada, suelen no prestarnos colaboración para un montón de medidas que les pedimos. Me parece que esta relación de conocimiento de los operadores es muy importante, lo mismo con salud, con desarrollo social, con los municipios. Entiendo que esto es muy importante no solo para ver dónde la acción a seguir en cada lugar y en cada problemática con cada fiscal y en cada ciudad, sino también para la asignación de recursos. Nosotros sabemos dónde hay una manera de llevar los casos que nos va a llevar muchísimas más audiencias que en otras sedes. O sea, un delito contra la propiedad en San Martín, tal vez tenemos 3, 4 audiencias porque no se piensa en una salida alternativa y esas 3, 4 audiencias nos van a llevar probablemente a un juicio, cuando en Villa La Angostura, en ese tipo de hechos, se prioriza una mediación o una suspensión de juicio a prueba. Entonces, hasta para asignar recursos me parece que es fundamental el conocimiento del lugar. Otra de mis fortalezas, otra que entiendo como fortaleza, es mi arraigo. Yo no tengo absolutamente ninguna duda respecto de mi arraigo, pero además no tengo ningún inconveniente en moverme por el lugar. Moverse por el lugar, que parece algo anecdótico, no es tan fácil. O sea, tenemos un invierno muy largo, con rutas en un estado deplorable, pero que además en invierno están congeladas, que no nos permiten movernos, no solo para ir, por ejemplo, por Siete Lagos a San Martín a atender una audiencia, para ir de mi casa al centro, a la oficina, a entrevistarme con una persona. O sea, es una problemática que sentados acá con este sol por ahí nos parece mínima, pero no, esta situación puede mantenerse durante días y semanas y le sumamos que se corta la luz, entonces, uy, no anda internet, ¿y ahora cómo hacemos la audiencia? Teníamos un Zoom, tengo un detenido, tengo que llegar a la comisaría a entrevistarme con el detenido. O sea, no es una nimiedad, es una cuestión súper importante, súper importante. Conocer el lugar también nos lleva a optimizar recursos en cuanto a los planteos que hacemos. Yo no puedo quedarme sin decir nada, sin cuestionar nada, cuando le fijan una audiencia a una persona a las 8:30 de la mañana en junio, en Junín, y la persona vive en un paraje, porque esa persona no va a llegar a las 8:30 de la mañana. Y me voy a poner a pelear una rebeldía, el fiscal me va a pedir una rebeldía, cuando cualquier persona razonable entendería que esa persona tiene que tener tiempo de llegar. La comunicación en cuanto a transporte público. Las cámaras GESEL de toda la circunscripción se hacen en San Martín de los Andes, porque el Ministerio Público Fiscal decidió que en vez de tener una sala ambientada en cada una de las sedes, iba a ambientar una sola en San Martín. Lo que significa no solo que tenemos que ir, por supuesto, defensor y fiscal de Villa La Angostura de Junín a San Martín a verla, sino que mi asistido, que generalmente es un empleado en situación absolutamente precaria e informal, generalmente en la construcción, que no tiene un vehículo propio para transitar, tiene que ir a San Martín 110 kilómetros, para lo cual tiene que salir en colectivo, que sale un montón de plata, dormir, porque si llegó ese día no puede volver el mismo día, no está ni previsto eso. Entonces, para una persona que encima no tiene reconocidos los gastos de traslado, porque es el imputado, a las víctimas y a los testigos sí, pero al imputado no, la defensa en este sentido hace un trabajo y se contemplan algunas situaciones, pero para la oficina judicial no está previsto indemnizar gastos de traslado de los imputados. Entonces, encima eso para él es un montón de plata, más perder el día de trabajo o los 2 días de trabajo. Entonces, yo no puedo no objetar horarios y días de citación sin tener en cuenta estas situaciones. Eso también hace el derecho de defensa de mi asistido, sin ninguna duda, porque si no va, no puede controlar la prueba que se está produciendo en la Cámara GESEL, y lo mismo en las audiencias. En este mismo sentido también entiendo como una fortaleza
que veo la necesidad de empezar con mayor firmeza a generar espacios de contención que tienen que ver con estas otras vulnerabilidades que tienen las personas, que son usuarios de la defensa penal pública. Concretamente me refiero a problemas de consumo. Consumo problemático en la circunscripción es tremendo el porcentaje de causas que tienen que ver con una situación de consumo problemático, ya sea de narcóticos o de alcohol, pero la mayoría de los casos, sobre todo los abusos sexuales y las cuestiones de género, las lesiones de distinta entidad en contexto de violencia de género o de su pareja, tienen este contexto. No tenemos organismos para darle atención, no tenemos institutos para darles atención. En Villa La Angostura concretamente, y en San Martín y Junín también, existe el DAB, el Dispositivo de Atención a Varones, que depende de Desarrollo Social y del municipio. El Dispositivo de Atención a Varones no atiende a varones que tienen una denuncia de abuso sexual, no una condena, una denuncia. Entonces, tienen una cuestión de género que la jueza de familia y el juez penal ya le mandaron a incorporarse en ese programa, pero tienen una denuncia y los expulsan. Entonces, ¿qué nos queda? Salud mental, Servicio de Salud Mental del hospital. El Servicio de Salud Mental del hospital se rige por la necesidad de, la percepción de la necesidad y la demanda espontánea del usuario. El usuario no va espontáneamente, porque el usuario no es consciente de esta problemática que tiene. Entonces empieza a rebotar con la ventanilla del hospital para pedir turno, porque llegó a la ventanilla del hospital y no, hoy no, mañana abre la agenda, y mañana tenía que llenar una platea en la obra donde trabaja y no pudo ir. Y eso desconoce la problemática de esta persona. Cuestión, tenemos un montón de hechos que tienen esta problemática, están signados, atravesados por esta problemática y no tenemos dónde atenderlos. Me parece importante empezar a generar nexos, y para esto, nexos y crear dispositivos de atención específica. Y para eso entiendo que no vale con una orden del juez intimando a o algún tipo de decisión tomada así atrás de un escritorio. Son cuestiones que hay que coordinar y que hay que explicar, porque probablemente la psicóloga que administra los turnos del Servicio de Salud Mental del hospital no está teniendo en miras toda esta problemática, y que el señor no está yendo por voluntad propia porque se autopercibe con un problema de consumo. Está yendo obligado porque el juez se lo impuso como parte de la medida cautelar, y esto requiere este contacto. Como otra fortaleza, mi lugar es es la defensa pública. O sea, yo no me concibo en otra función. De hecho, ha habido concursos, diferentes concursos en la cuarta, por ejemplo, para jueces de garantías, y para mí la función es esta. Yo me siento cómoda acá, sobre todo un poco relacionándola con la consulta que me hizo el consejero. Esas personas tienen solamente al defensor. Porque hasta el defensor civil muchas veces no es una opción disponible al que van con las medidas, con algún problema relacionado con las medidas que le impuso la jueza de familia. ¿Por qué? Porque el defensor civil seguramente ya está interviniendo con la víctima. Entonces en la Defensoría Civil se va a encontrar con un papelito de llame a este número, que es el defensor civil de otro lado que lo va a atender. Y esta persona, somos la cara visible para esa persona, y bueno, y ese es el trabajo que hago, con el que me siento cómoda, el que me gusta hacer, y en ese sentido esta es la carrera lógica, sigue por este cargo de defensor de circunscripción, la evolución normal, natural de mi carrera, habiéndola elegido de este lado del mostrador, del lado de la defensa pública. Bien. Te hablo de su multiplicidad de fortalezas, pero no me dijo Debilidades. Bueno, tienen que ver un poco con lo mismo. Esta detección de cómo esta persona, además de por lo que me viene a consultar, yo soy su defensora penal, está claro que me viene a consultar por esta cuestión y que yo tengo que representarlo en esta cuestión, pero yo no puedo dejar de ver que tiene todos estos problemas. Yo no puedo dejar de ver que tiene esta carencia, este trabajo informal, que tiene problemas de salud, que tiene problemas de alimentación, que tiene problemas con los hijos, que tienen problemas con su familia, que tienen un montón de carencias que yo entiendo que tengo que de alguna manera, si bien no es mi función formal, legal, tengo que atender de alguna manera.
Y en este sentido, el Ministerio Público de la Defensa tiene una oficina de atención al usuario, o sea, me refiero a que como tenemos herramientas y yo no puedo dejar de ver esto porque me importa la situación de esa persona más allá de su resultado, del resultado que obtengamos en la causa penal, tengo que atender esas cuestiones. Y lo veo como una debilidad en el sentido de que, bueno, esto me abre un mundo infinito, ¿no? Y tengo que permanentemente volver y decir, no, pará, si no se pueden atender las dos cosas, tu función es esta, atender esto, atender el caso penal. Pero entiendo que pasa por ahí, que pasa por ese lugar. Muchas gracias. No, doctora, por muy favor, a amable. usted. Doctora, ¿qué tal? Buen día. Buen día. ¿Cuál es la mayor demanda en el servicio de la defensa en toda la circunscripción? Si puede determinar. En cuanto a tipo de delito, Sí, toda la demanda que existe en el Bien. Ministerio Público de la Defensa. bien. La mayor demanda en cuanto al tiempo diario, a nuestro día a día, tiene que ver con las audiencias. Tenemos un montón de audiencias, esto que les decía, que en promedio tenemos en San Martín unas 4, entre 3 y 5 audiencias diarias, en Villa Langostura en promedio unas 2 diarias o 3, y en Junín 1 o 2. Ese es el promedio en cuanto a audiencias diarias. Es decir, que estamos en un día de máxima carga de audiencia, tenemos 5 en un lugar, 2, 7 u 8 audiencias en el mismo día, que como ocurría hasta hace un tiempito, atendidas por un solo defensor, a las que pueden asistir los asesores jurídicos, pero obviamente en apoyatura y con apoyatura del defensor público. Eso en cuanto a la carga horaria más fuerte del día a día. Una demanda altísima tiene que ver con no solo la consulta espontánea no tan espontánea, de la persona, el usuario que acaban de notificar del legajo, acaba de salir de la policía, donde le acaban de tomar sus huellas y le notificaron que tenía una causa penal. Esta persona viene derecho a golpear la puerta de la defensoría, por supuesto, a ver de qué se trata, porque aparte también así se lo indica a la policía, le dice vaya a preguntarle a la defensora, y esta persona, un poco con lo anterior, esta persona no entiende para qué vienen. Esta persona tiene eso, pero también tiene órdenes de la jueza de familia, cautelares de la jueza de familia, y también tiene pendiente un proceso de alimentos en la Defensoría Civil. Entonces, esta persona hay que tener una entrevista para despejar primero y aclararle todos estos ámbitos distintos en los que podemos intervenir y en los que no podemos intervenir. Esto lleva un tiempo muy importante, sobre todo por esto de que, en mi caso personal en Villa Langostura, tengo una empleada administrativa, pero esta consulta la evacúo yo, obviamente. Entonces, lo puedo hacer mientras no esté en audiencia. Si estoy en audiencia, la gente me espera, hace la cita para otro día. Eso lleva mucha demanda de trabajo también. Hay mucha demanda en cuanto a las posibilidades de salidas alternativas. La persona que recibe una notificación y le dan intervención a la mediación, esa persona siempre igual viene a preguntar. O sea, no confía en que, bueno, voy directamente al mediador y me quedo con lo que me dice el mediador. Entonces nosotros, concretamente en Villa Langostura, participamos también de todas las mediaciones, con el apoyo del cuerpo de asesores de mediación de acá, de la primera circunscripción, que tiene el Ministerio Público de la Defensa, cuyo proyecto es que haya un asesor de mediación en cada una de las circunscripciones, pero que todavía no lo tienen y los atienden desde Neuquén. Nosotros en Villa Langostura tenemos todas estas mediaciones porque, volviendo a la diferencia de trabajo entre una fiscalía y otra, en San Martín y en Junín ni se enteran de las mediaciones, porque los fiscales no notifican que existen personas que designaron defensa pública cuyo trámite se derivó a mediación. Lo manejan directamente ellos, y en Junín y en San Martín nos enteramos cuando fracasó la mediación y pasó a la unidad fiscal para avanzar en la investigación. En Villa Langostura, en cambio, el criterio es distinto. Por eso esto también se refleja en la cantidad de legajos en las estadísticas. En Villa Langostura, cuando una persona designa defensa pública, se pone en conocimiento de la Defensoría Pública. Esto por una batalla personal que he logrado dar, que di y que logré hablar con la Fiscalía de Villa Langostura, que fue, si una persona designa defensa pública, yo me tengo que enterar al minuto cero. No puede haber designado defensa pública, quedarse tranquilo que tiene defensor,
y que lo mandes a mediación y recién se entere el defensor cuando fracasó la mediación, que pueden haber pasado 6 meses, 2 meses, depende cuántas entrevistas le hayan llevado. Y en el medio la persona se quedó re tranquila que en la comisaría designó defensor y tiene defensor, y el defensor nunca se enteró. Eso pasa en Junín y en San Martín. En Villa La Angostura no pasa gracias a esta exigencia. Entonces, nada, tenemos todas las consultas de la gente que quiere saber de qué se trata el proceso de mediación, cuáles consecuencias puede tener, evaluar la conveniencia o no de participar en la misma en términos de sí o sí hay que conseguir un acuerdo porque tenés estos antecedentes, porque hay esta prueba y el pronóstico no es muy bueno si esto avanza a un juicio, o no hay nada, porque también pasa que mandan mucho a mediación y en realidad termina siendo problema de vecindad. Que después, cuando fracasa la mediación, no van a formularles cargos, no van a avanzar, pero lo intentan. Entonces, claro, la gente llega desesperada diciendo, pasa mucho con las estafas. Villa La Angostura investiga todas las estafas telefónicas de call center de Córdoba, de Santa Fe, que aparece un número y que te hackearon el WhatsApp y demás. Villa La Angostura las investiga. Entonces tenemos un montón de gente notificada del legajo, designando defensa pública, que viven en cualquier lugar del país, que a ellos también los estafaron, porque a ellos también les robaron sus datos personales para crear una cuenta a la cual derivaron los fondos de la persona a la que estafaron. Bueno, toda esa gente va a mediación. Entonces es un montón de gente que no entiende ni siquiera por qué tiene que designar un abogado en Neuquén, porque dice, yo nunca fui a Villa La Angostura, no tengo idea dónde queda. Y bueno, y eso es una demanda altísima que tenemos de gente explicándole este proceso, explicándole por qué llegaron a su nombre, en qué va a consistir el proceso de mediación, qué puede pasar o no. Entonces eso, concretamente en Villa La Angostura, es una carga importante también. A ver, ¿cuál es la función del defensor de circunscripción y cuál sería el plan de trabajo para que la defensa pública sea eficiente? Bien. La principal tiene que ver con una motivación también, tiene que ver con justamente el organizar este trabajo, el poder hacer esta evaluación de necesidades en cada lugar para optimizar la asignación del recurso humano. Primero, para detectar qué recurso humano se necesita, conseguir cubrir ese recurso, como anticipé con el tema de los asesores jurídicos, que entiendo fundamentales permanezcan por lo menos en estas sedes, asignar justamente a cada uno, a cada lugar. Nosotros trabajamos en equipo y somos una única unidad operativa, entonces justamente cuando hay un caso que requiere la intervención de más personas, de más defensores, trabajamos de esa manera. Incluso si el defensor que necesitamos, la apoyatura extra que necesitamos, es de otra circunscripción. Tuvimos ahora hace poco un caso de una mujer imputada por un homicidio que terminó con una absolución que entendieron había actuado en legítima defensa, y en ese caso actuó el asesor jurídico de Junín con una defensora de la primera circunscripción, que es la que está especializada en la cuestión de género, de mujeres acusadas, víctimas de este contexto en este contexto de violencia de género. Entonces, tratamos de optimizar los recursos en ese sentido, también buscando la fortaleza de cada uno. Yo sé de la gente que trabaja conmigo, porque somos un equipo ya, el que logramos armar desde noviembre a la fecha, conocemos cuáles son las fortalezas de cada uno, en qué se siente mejor, más cómodo y en qué está más preparado cada uno. Y en ese sentido me parece fundamental avanzar en estandarización de algunas protocolos de actuación o de intervención, pero no en relación a cómo llevar cada caso, sino para poder contabilizar con mayor exactitud el caudal de trabajo y la demanda. Hoy, primero por esta diferencia de las 3 sedes, y segundo por los pocos recursos que tenemos, hoy no tenemos un control específico de cuántas personas vienen por día, cuántas preguntan por cada tipo de audiencia o momento procesal, ni por tipo de delito. Es algo que hacemos después en función de las estadísticas, mirando nuestro sistema y mirando los legajos. Pero me parece que es importante empezar a estandarizar eso de alguna manera, justamente para evaluar si estamos bien con los recursos, si necesitamos más, dónde necesitamos asignar, y me parece que el plan de trabajo fundamental, parte importante, tiene que pasar por ese lugar. Tiene que pasar también, y es parte del plan si logro acceder,
con esto que mencionaba de reforzar la relación con los distintos organismos, sobre todo con salud pública, con la policía, para empezar a gestionar, a armar estos dispositivos de contención. La problemática es enorme en términos estadísticos y necesitamos darle respuesta. Si a esto le sumamos que llegar a implementarse lo del narcomenudeo, tenemos ahí otro problema muy importante, porque a esas personas hay que darles esta contención también. Es un desafío investigativo también y de capacitación, porque nosotros vamos a tener que formarnos en esta temática que hasta hoy nos resulta desconocida. Vamos a tener que formarnos en eso. Eso va a necesitar más recursos también, porque numéricamente, así como nosotros ya percibimos en los delitos denominados comunes esta incidencia del consumo problemático, si además lo vamos a perseguir, los fiscales lo van a perseguir y va a ser un rubro más dentro de nuestro trabajo, obviamente se va a ver incrementado exponencialmente. También me preocupa y me interesaría desarrollar el tema de la especialidad en niños. Niños y adolescentes, si bien es insignificante numéricamente, hoy tenemos uno en cada sede. En realidad hay uno en Villa Langostura por un abuso sexual simple, hay uno en Junín por lesiones en contexto de violencia de género y hay uno en San Martín. No tenemos especialidad, no hay foro especializado. No solo desde la defensa pública no hay juez penal del niño y no hay defensor penal del niño, solamente en Neuquén Capital. Que si bien en algún momento se ha pedido y ha habido alguna cierta apoyatura, no es la especialidad que pretende nuestro ordenamiento. No es, entiendo que no les estamos dando la respuesta que corresponde. Y eso tiene que estar previsto. Tal vez numéricamente, por lo que acabo de decir, por la baja incidencia, no justifique un defensor penal del niño fijo en la cuarta circunscripción, pero sí tiene que estar aceitado cómo intervenga, tiene que poder atender con la especialidad que el caso requiere. Eso me parece fundamental. Y me parece fundamental también si llega a avanzar el tema de la baja inimputabilidad. Nosotros avanzamos con, si nosotros no, si se termina sancionando la baja inimputabilidad, más allá de todos los cuestionamientos que pueden existir al respecto, que tengo al respecto, que tienen que ver básicamente con que primero implicaría una violación al régimen de progresividad del derecho internacional, que haría incurrir al Estado, podría hacer incurrir en responsabilidad al Estado argentino, terminaría abarcando a un gran número de personas a un gran número de jóvenes, de niños y adolescentes, que en definitiva terminarían abarcados por su vulnerabilidad, porque claro está que no se ven involucrados en delitos complejos, en estafas complicadas, con ardides muy elaborados, o sea, son chicos vulnerables que terminan involucrados o en alguna cuestión de índole sexual o en un delito contra la propiedad. Y en eso vamos a tener que entenderlo también. No hay lugar para darles contención, para darles algún tipo de tratamiento adecuado. Las estadísticas de UNICEF del año 2022 establecen que los chicos que están privados de la libertad, no es el caso de Neuquén, pero el caso de Argentina, chicos privados de la libertad de alguna manera, el 70% están en prisión preventiva, no es que estén cumpliendo una pena. Eso viola obviamente la pena como última ratio también. Hay múltiples cuestionamientos, pero en la práctica no tenemos qué respuesta darle a estos chicos. No solo no tenemos cómo abordarlo especializadamente, sino que no tenemos qué contención darles y no tenemos qué respuesta darles, no hay ningún tratamiento específico que le podamos brindar porque no hay ningún lugar adecuado donde podamos intentar algún tipo de respuesta. Nada, eso me parece importante. Perdón, no sé cómo llegué hasta acá. Está viendo. Sí. Si hacemos el último envío. Está bien. Usted mencionó, bueno, hizo una exposición bastante extensa de todo, ¿no? Todos los temas. Mencionó el tema narcomenudeo, que hay que prepararse, que habría que proyectar. Pero no mencionó nada respecto a las cárceles. Hizo un diagnóstico, pero porque si incorpora más
más tipo de delitos va a haber mayor demanda en las cárceles. Ahí voy, A ahí ver. voy, iba a ir ¿Qué un poco con Ah. la respuesta de la consejera por esa cuestión. Porque entiendo que un poco es la consecuencia final de todos los demás temas que fuimos tomando. O sea, todo esto, incluso el proyecto de modificación de la prisión preventiva incorporando la reiterancia que está ahora presentado y bueno, y vamos a ver qué pasa. Pero bueno, Todos, ahora voy específico ahí, pero quiero decir, un poco el tema de la situación carcelaria de encierro es la consecuencia de todos los demás temas. Es el punto común que tienen todos los temas. ¿Por qué? Porque a la realidad es caótica. En la cuarta circunscripción, nosotros tenemos una comisaría en Piedra del Aila, tenemos una comisaría en Junín de los Andes, 2 comisarías en San Martín, una en Traful y una en Villa Langostura. Tenemos 6 comisarías. En esas comisarías tenemos lugar, según su capacidad habilitada orgánicamente, tenemos lugar para 8 personas. Hoy tenemos 23 personas en esas comisarías. No estoy hablando de las unidades de detención, después voy para ahí. En esas comisarías tenemos 23 personas cuando tienen capacidad habilitada reglamentaria para 8. Como si esto fuera poco, de esas 23 personas, solamente 4 están en prisión preventiva, que son las que tendrían que estar en las comisarías, sin régimen penitenciario. Del resto de las 23, o sea, 23 menos 4, las 19 personas que restan son condenados cumpliendo pena en comisarías. En Piedra del Aila hay 6 personas cumpliendo pena en comisaría. Por la falta de lugar, claro está, en las unidades de detención. 6 personas en Piedra del Aila. 4 personas en San Martín de los Andes, 4 personas en Junín de los Andes, una persona, cuando dije San Martín me refiero a la 23, hay una persona cumpliendo pena en la 43, que no tiene habilitado directamente el lugar, no solo no es un lugar habilitado por nuestra Constitución para cumplir pena, sino que no está habilitado ni siquiera para alojar contraventores de 12 o 24 horas. No está habilitado. Y ahí están cumpliendo pena. Solamente 4 están en prisión preventiva en comisaría. Todos los demás, toda esa superpoblación que hace que las condiciones sean absolutamente indignas, que atenta obviamente contra el régimen de progresividad, que los priva de derechos mucho más allá de la libertad ambulatoria como prevé nuestra Constitución y la Ley de Ejecución Penal y el Código de Procedimientos, todas esas personas, todo ese excedente no debería estar ahí, debería estar en la unidad de detención. Pero en la unidad de detención, tenemos 2 unidades de detención, la 41 y la 42. La 41 está en Junín, la 42 está en San Martín. Tienen 2 pabellones separando, obviamente, los condenados por delitos de tipo sexual del resto de los delitos, los condenados por otro tipo de delito. Por la problemática que trae entre ellos, claro está, tienen que estar separados los condenados por delitos sexuales. La de Junín de los Andes está habilitada su capacidad para 13 personas. Hay 30. Por eso en algún momento, y además hay 30, y ahí se dijo basta, y tenemos los otros 19 en comisarías. Pero hay suerte que se dijo basta, porque ya había 30 de 13. En la otra, en la 42, hay 20, donde tienen lugar para 10. Entonces ya están en el doble de su capacidad, y cerraron. Lo de cerrar es una forma de decir, ¿sí? Cerraron significa, esperamos que salga uno, hay una lista de espera. Cuando este salió, puede entrar otro. Otro de los que están en las comisarías. O sea, la lógica es, empiezo a cumplir en comisaría, en algún momento tengo lugar para la unidad de detención y entro a la unidad de detención. Esa es la lógica, esa es la realidad. Nos trae como consecuencia... bueno, como consecuencia para ellos lo que acabo de decir, obviamente, eso no es un cumplimiento de pena respetuoso de la Constitución Nacional. Doctora, la interrumpo. Y ante toda esta faltante, perdón, Eduardo, ¿qué reclamo se le hace al Ejecutivo? Porque en definitiva, o sea, el Poder Judicial está acotado, más de defender y hacer cumplir los derechos constitucionales, porque alguien le tiene que dar respuestas, no solo a esta emergencia carcelaria, sino a todo lo otro que faltaba para contener al abusador, al que lo dejan afuera del DAP.
que hay distintos ministerios, ¿dónde está toda esa contención? Y, a Acá ver, desde Defensoría se hacen notas, se reclaman, se piden políticas públicas para eso. se plantea desde la Defensoría, sí, tenemos un grupo de control de encierro a nivel provincial, se armó un grupo con representantes de cada una de las circunscripciones, que lo que hacemos son visitas periódicas de relevamiento, no solo la visita que obviamente es nuestra función ejercer a las personas privadas de la libertad, sino que hacemos relevamientos con protocolos estandarizados de qué cosas vemos, edilicia, de seguridad, de alimentación, de salud, más las entrevistas personales a cada una de las personas que están privadas de la libertad, no en el marco de cada causa, sino de esto, del grupo de control de encierro, que viene de la mano del Comité contra la Tortura. Para dar respuesta a esto, el Ministerio Público de la Defensa crea este grupo de control de encierro. Gracias a este grupo del relevamiento que hacemos mediante el grupo de control de encierro, armamos una especie de informe que está a disposición de todos los defensores y lo usamos para litigar en las audiencias. Esto ahora voy a la respuesta institucional, desde lo personal usamos esos datos para litigar en las audiencias para conseguir mejores situaciones. ¿Qué conseguimos gracias a esta realidad caótica? Gracias, suena tremendo, ¿no? Pero dentro de lo malo, ¿cuál es el beneficio que terminamos obteniendo para nuestros imputados? Cuando estamos discutiendo una prisión preventiva, los jueces, por lo menos de la cuarta, son muy permeables a una prisión domiciliaria, siempre y cuando se pueda controlar. Estamos logrando muchas prisiones domiciliarias por esto, porque aparte la Constitución Provincial en el 70 y 71 los hace responsables a los jueces, civiles y penalmente, por disponer prisiones preventivas o encierros en lugares inhumanos. Entonces, logramos prisiones domiciliarias gracias a eso, lo cual es un avance enorme y valiosísimo. Sí, pero a la vez es un descrédito, porque la sociedad que cree, cuando Está queda en la tranquila, casa. está en la casa. Está tranquilo en la casa, tal cual, tal cual. Pero bueno, yo en representación de mi asistido logro eso. Lo logramos también para cumplir pena. Hay casos, bueno, en Zapala se da bastante, pero en Villa Langostura también. Tengo una persona condenada por un abuso sexual y está cumpliendo pena en la casa, porque las condiciones, cuando llegamos a la audiencia de constitución en detenido, él había atravesado en libertad todo el proceso, tiene un problema de salud, hicimos todo un trabajo con el Servicio de Gestión Penal de evaluación de dónde iba a estar en condiciones de empezar a cumplir pena, que pudiera cumplir con su tratamiento de salud y demás, y no había lugar, entonces logramos que el juez dispusiera, está bien, empezó a cumplir en su casa, en domiciliaria. Sí, desde la imagen de la sociedad es terrible, está en la casa. Digamos, desde ese lugar abrimos una puerta a otro reclamo, a otra cuestión. En cuanto a lo institucional, eso al litigar audiencias en el caso concreto. En cuanto al institucional, hay pedidos en algún momento a raíz de todos estos datos que nosotros obtenemos y concretamente en la primera circunscripción, que es donde se produce numéricamente, imagínense que si eso es en la cuarta, lo que debe ser Neuquén, lo que hubo una resolución de nuevo de la jueza de ejecución ahora esta misma semana pasada, no solo disponiendo que continuaran cerradas las unidades de detención para ingresar gente, sino intimando con plazos concretos al Ejecutivo para terminar obras de ampliación de pabellón y de arreglo de casa de prelibertad y demás. Hay intimaciones concretas. Al nivel local de la cuarta ha habido intimaciones concretas en causas concretas de conseguir calefacción, arreglar el agua, o sea, la mayoría no tiene agua. O sea, de esta gente que está alojada así, es decir, no, y aparte porque los comisarios te dicen, doctora, ponga la audiencia, dígale al juez que no tiene baño. Bueno, ¿y cómo está haciendo con el baño? Y lo sacamos a la oficina del jefe. Y no tiene visita con la familia. Y bueno, ¿dónde la visita? Ahí, en la oficina del oficial de servicio cuando está desocupada. Y así es. Y la policía, en el pueblito chiquito, en la comisaría chiquita que tiene, hace malabares. Por suerte tienen la mejor predisposición, porque de la mano de esto podría venir, estoy hablando de la cuarta, ¿sí? No tengo detalles del resto, pero podría venir de la mano de vejaciones, apremios, porque podría ocurrir también en esa situación. Por suerte no ocurre, por lo menos en la medida en que yo proyectaba que podía ocurrir. Pero sí, es terrible. Y yo creo que en la realidad de la cuarta, en cuanto a las intimaciones que me consultaba, se soluciona un dato concreto. Póngale una estufa eléctrica, soluciona la calefacción, y ahí va el comisario y compra un radiador eléctrico.
y pone el radiador, pero la instalación eléctrica está desastrosa, entonces salta la luz, el tapón, la térmica, y así se arregla, se tapan agujeros. Por suerte los comisarios tienen esta buena predisposición y solucionan el caso a caso que uno plantea en una audiencia y que el juez siempre hace lugar, porque ningún juez va a bancar, a validar esa situación. Disculpame, tengo un compromiso impostergable. Sí, le pido disculpas. Me Por comprometo a terminar los minutos que quedan de la entrevista, verla por la grabación. Por favor. Y agradecerle, pedirle disculpas. Nada que disculpar. Permiso. Yo, bueno, voy a continuar. Le presento dos títulos, quiero saber su opinión Sí. sobre como defensora que lo es, como integrante de la comunidad de la circunscripción. Sí. Comunidades mapuches, reivindicación de los pueblos originarios, que es todo un tema, disputa de tierra, delito de usurpación y todo lo demás. ¿Qué opinión le merece? ¿Cómo analiza la cuestión? Porque tiene que ver un poco con una tipología de delito que por ahí tiene publicación en un momento, estoy como que se pierde en el camino. Claro. Bueno, a eso me refería con el conflicto de Villa Langostura. El conflicto de Villa Langostura tiene, porque hay que separar dos cuestiones, los conflictos internos dentro de la comunidad y los conflictos entre integrantes de la comunidad y el resto de la sociedad. En Villa Langostura el conflicto es de este segundo tipo, de integrar una reivindicación de un pueblo originario bueno, que está muy atacada y vapuleada por parte, por lo menos, de la opinión pública, porque la verdad que todo el debate en los medios es sangriento, o sea, desconociendo la preexistencia que establece nuestra Constitución y demás, pero bueno, es un conflicto muy complejo de hace un montón de años, que bueno, mi opinión respecto del tema no se ha solucionado y no se va a solucionar porque es una decisión política la que hay que tomar. Es el famoso relevamiento para establecer si estaban, no estaban, cuántos estaban, en qué lugar estaban y ver qué el Estado corresponde que indemnice o no para los que al mismo tiempo adquirieron con títulos esos lugares. O sea que ese tipo de conflictos, ese conflicto concreto, para mí es... La solución no va a ser judicial nunca, va a ser política cuando se termine el famoso relevamiento. Yo imagino igualmente que deben haber causas tramitando en el fuero penal. ¿Cómo? Sí, pero las que han habido, digamos, la que tiene que ver con la propiedad de la tierra, la reivindicación ancestral y demás, nunca tuvimos intervención por esto que digo, porque es tan viejo el conflicto y siempre lo llevó el mismo grupo de abogados, no de la defensa pública. Sí tenemos un montón de delitos relacionados que se desprenden de esto, porque obviamente hay una usurpación con las reivindicaciones de determinado sector, pero se avanza respecto de alguna otra zona que no se había avanzado antes, y bueno, hay un problema específico nuevo con alguien. Esos hemos tenido varios, generalmente, recuerdo 3 en este momento. Se llegó a una solución alternativa porque hubo un reconocimiento de que no estaba acreditada la posesión previamente y nada, se hizo una salida alternativa y se lo solucionó de esa manera. No hemos tenido ningún juicio relacionado, o sea, no ha avanzado ninguna causa hasta ese momento, hasta ese lugar. En San Martín y en Junín la situación es similar en lo que hace al conflicto con personas ajenas a la comunidad. Ahora, dentro de la comunidad, me parece que funciona muy bien la solución del conflicto entre ellos en los términos del 109 y de la declaración de Pulmarí, y se soluciona mediante el non filial y funciona muy bien. 2015, no hay, hoy justo lo que 2015... Estaba el doctor Rubio todavía. Claro, sí. Tal cual. Los que tienen que ver, conflictos que tienen que ver, que son entre integrantes de la comunidad en el territorio de la comunidad, funcionan muy bien solucionándose de esa manera. Y somos todos respetuosos de esa forma de solución. O sea, tienen un control judicial posterior, sí, ¿no? Sí. Ahí se propone, empieza a intervenir la fiscalía y terminan designando defensores porque los imputan, los notifican del legajo.
pero se les hace saber esta posibilidad, los términos de la aclaración de Pulmarí, cómo pueden solucionar el conflicto, se les da un plazo y después se evalúa esa solución que obtuvieron. Si esa solución obviamente es respetuosa, no es violatoria de nuestra Constitución y demás, y es admisible, termina sobreseyéndose el legajo porque se admite que esa fue la mejor solución. Ahora, cuando hay delitos que se entiende que no pueden ser solucionados entre ellos, o porque no encontraron la forma, no hubo posibilidad de solución, o porque la Fiscalía tiene un interés en solucionarlo mediante nuestro sistema procesal, se tiene muy en cuenta, desde la defensa al menos, si se proponen este tipo de salidas, sus costumbres, su forma de solución del conflicto. Digamos, la pena siempre, desde la óptica nuestra, y por suerte tenemos, cuando es dentro de la comunidad, mucha llegada a la Fiscalía, siempre es la solución alternativa. O sea, la pena sí o sí es el último recurso, y justamente, si uno se involucra y hace lo que tiene que hacer y los escucha como los tiene que escuchar, ellos tienen una forma de solucionarlo. Y muchas veces nada tiene que ver con la que supone el fiscal que está pretendiendo la víctima. Es cuestión de sentarse y escucharlos. Y se han resuelto muchos así. Por último, que usted mencionó hace un momento en referencia a los delitos virtuales, ciberdelitos, todo lo demás. Sí. Y se investiga. ¿Cuáles son las herramientas concretas? ¿Por qué le hago esta pregunta? Pues uno consulta por ahí a la policía y bueno, y hay delitos que sí se pueden investigar, los más concretos, pero por ahí los virtuales en sí se requiere cierta tecnología que hoy el Estado tiene que invertir. Entonces, por eso me llamó la atención, ¿cuál es la herramienta con la que cuentan? En realidad, cuando les conté el tema, supongo que como no les conté el final, generé demasiada expectativa. Por eso, esto es así. ¿Quién termina notificado? ¿Quién termina notificado? La estafa es igual a todas las que conocemos. O sea, me mandaron un código WhatsApp y me hackearon el WhatsApp y se metieron a mi teléfono y le pidieron plata a mis amigos. ¿Qué hace la Fiscalía? Yo voy, hago la denuncia y todos mis amigos que pusieron plata hacen la denuncia. La Fiscalía empieza a hacer todo el cruce de llamadas y seguimiento de cuentas. De mi Mercado Pago al Mercado Pago de aquel. Terminan haciendo unas arañas de varios pisos donde acá está el damnificado y esta plata fue acá y de acá fue allá. Hacen unos árboles de 3 o 4 estantes o pisos. ¿Y quiénes terminan imputados? Los del último piso, que recibieron 100.000 pesos de los 800 que puso el primer damnificado. Ahora, el tema es que esos 100.000 pesos que recibió el último es una señora que trabaja vendiendo budines y me los pagó, bueno, no serían 100.000 pesos, pero no sé, ropa. Vendo ropa en mi casa y me pagó con Mercado Pago una persona. Entonces, como esa cuenta estaba en el árbol de donde fue la transferencia, termina imputada esa señora que me pagó el producto que yo vendía. Es más, por ahí se mencionaba que en algunos casos se daban en quienes generaban el hecho, residían en cárceles de Santa Fe y otros de Córdoba. Se da muy... Y bueno, ¿y cómo llegás ahí? No, a interjurisdiccional. es que saben que entra así, saben que entra así, pero concretamente, y a esto me refería al final, lo que se logra establecer es la ruta que siguió la plata que terminó poniendo el damnificado. Pero ¿quién termina judicializado, en realidad notificado la formación del legajo, designando un abogado y yendo a mediación? El último que recibió, y que a mi entender lo recibió legítimamente, porque yo le estaba vendiendo algo y él me pagó. Por ahí ni se dio cuenta que le había entrado la plata. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué fracasa esa mediación? Porque va a mediación y está con el damnificado original. Entonces el damnificado original dice, yo quiero los 800.000 pesos. Y este dice, pero a mí me pagaron 25. Yo como mucho devuelvo los 25 si cometí un error en no darme cuenta que entraron espuriamente. Entonces obviamente fracasa, porque este no se va a hacer cargo de pagarle los 800.000 que puso. Entonces sí, engordan el número, engordan la consulta, pero después no tienen cómo avanzar. Porque... Sí, está bien, muchas gracias. Pero bueno, lo intentan, Sí, por ahí va. Está bien, María, ejercicio no. Lamentablemente. Yo no tengo preguntas, nada. Ha quedado muy claro todos los conceptos de Flash, así que agradecerles por la participación. Gracias a ustedes por escucharme. Bueno, doctora, buen día. Bueno, gracias igualmente a todos.